en una pregunta que Europa se hace. ¿To pay or not to pay? Ahora mismo Europa está intentando ver de qué manera, cuáles son los argumentos para intentar entender si hay que pagar o no pagar en rublos. El movimiento sobre el gas, que no estaba en la agenda tan pronto, y sobre el petróleo, está poniendo a todos delante de la fotografía para que cada uno salga suficientemente retratado. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? ¿Qué está diciendo von der Leyen? Que nadie pague en rublos. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, las empresas europeas? Valorar ya las cuentas en rublos. Uniper, Alemania, Eni, en Italia, OMV, en Austria, ya valoran crear las cuentas en rublos. Lo que harían es adaptarse al modelo, al decreto de Putin. Tendrían una cuenta en euros, una cuenta en rublos. Ellos ingestarían el dinero en euros para los próximos pagos y sería el Banco de Rusia el que haría el tránsito hacia su propia cuenta, la de estas compañías, en rublos, haría el pago y devolvería a euros la cantidad sobrante o no de ese dinero. Hasta ahí las empresas dicen, no he incumplido porque puedo tener una cuenta en rublos, no me has prohibido tener una cuenta en rublos. El problema es que las sanciones saltan por los aires y von der Leyen lo que ha pedido es que las sanciones no salten por los aires. Para eso hay que entender qué está pasando, cuáles son los datos desde que comenzó la guerra y si Europa tiene, por un lado, una dependencia que no puede eliminar y por otro lado, si Europa está financiando gran parte de la guerra con la ingente cantidad de dinero que está yendo hacia Rusia. ¿Podría venir ese dinero a Rusia desde otro lugar? Sí, pero tampoco a corto plazo. Tanto Europa depende del gas ruso como Rusia, en el corto plazo, depende de Europa. Y eso lo saben tanto Putin como von der Leyen. A partir de ahí, las empresas se posicionan en tener cuentas en rublos en un primer movimiento, después de haberse marchado de Rusia. A partir de aquí, desde el comienzo de la guerra, Rusia ha duplicado los ingresos por combustibles fósiles a Europa, a la Unión Europea. Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha duplicado los ingresos por combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Los números son, en 2 meses de guerra, Rusia ha exportado petróleo, gas y carbón por 44.000 millones de euros. Por supuesto ha subido esa cifra que dio Borrell. Ya son 44.000 millones de euros que han marchado de Europa a Rusia. ¿Hay algún proveedor en el mundo que por 44.000 millones de euros quiera servir petróleo, carbón y gas a Europa? Que levante la mano. Una ingente cantidad de dinero. Rusia no es un país, es una gasolinera, ahora mismo económicamente hablando. 44.000 millones de euros. Que se ponga otro a servirlo, es un negociazo. 44.000 millones de euros. Todo el año pasado, Europa le compró petróleo, carbón y gas a Rusia por 140.000 millones de euros. Unos 12.000 millones de euros al mes. Lo que significa que en 2 meses Europa ha duplicado esa cantidad prácticamente. Desde el inicio de la guerra, Europa paga más. Lo hace de manera más cara. Hay una inflación importante en Europa porque cada vez para comprar lo mismo tiene que utilizar el doble de dinero. Y encima se lo da a una de las partes implicadas. A la parte. 12.000 millones por mes, 44.000 millones este año en solo 2 meses. ¿Y qué pasa con Alemania? Alemania sigue siendo el principal comprador y todos los caminos de lo que haga Europa o pasan por Alemania o es mejor dejarlo por el camino. En 2 meses, 9.000 millones de euros de Alemania hacia Rusia en ese movimiento de compra de carbón, gas y petróleo. Ayer Alemania dijo que estaba preparada para desconectarse de Rusia, pero añadió una coletilla. Si esto es gradual. Y ahí hay que juntarlo con lo que dijo Natasha Kaneda, analista de JP Morgan, hace apenas una semana y que les contamos.
Si el corte se produce tal y como Rusia está empezando a dar pequeños pasos, cortando Polonia, Bulgaria, y que no paguen rublos, piensen que Alemania tiene que hacer el siguiente pago a finales de mayo. Tiene margen, pero no tanto. Natasha Caneda, JP Morgan Asset Management, JP Morgan nos decía que o paga Europa o busca un tiempo suficiente como para que Rusia vea en India y en China ese comprador que puede sustituir esos 44.000 millones, o el precio del petróleo se irá a 180 euros. Ahora mismo prácticamente un 60% más de lo que tenemos. Acabamos de ver el dato de inflación, cómo se ha reducido. Si volviera a no estimular ese precio el gobierno, ¿cuánto volvería a subir el precio, la inflación en España, por poner un ejemplo? El punto clave ahora mismo es este: pagar o no pagar, tener o no tener el petróleo, carbón y gas ruso, con las consecuencias económicas y sociales, sobre todo de fractura social, que puede provocarle a Europa. Estos son los números a 2 meses de iniciar la guerra en Ucrania. Europa paga el doble de lo que pagó el año pasado en la media anual. Paga el doble a Rusia. Toda la estrategia de Rusia de tensionamiento, lo primero que está provocando, además del plano humano, es un bolsillo mucho más lleno de dinero, porque está vendiendo todo ese producto mucho más caro a su principal cliente, que es la Unión Europea, que es Europa. Y Europa, ni con las sanciones, ha conseguido evitar que se duplique la cantidad de dinero que va hacia Rusia.